Nuestro curso, nuestro curso se llama Salgamos, Caminemos y Recorramos las Haftarot del año. ¿Y por qué lo llamé así? Porque en un principio, cuando habló conmigo Ari, me comentaba sobre Haftarat HaShavua. Pero yo de repente dije, espera, si estudiamos las Haftarot de la semana, vamos a caer en un tiempo en el que prácticamente todas las Haftarot que vamos a leer son de Yeshayahu, ¿ok? Y por lo tanto no vais a tener la oportunidad en este curso de conocer otros profetas y de conocer otras Haftarot que tienen gran importancia y que las leemos a lo largo del ciclo anual. Entonces lo que yo le propuse a Ari era seleccionar un número de Haftarot, y de esa forma estudiarlas una a una. Vais a ver de qué forma, ¿ok? Yo lo que quiero es que más o menos tengamos una perspectiva de quién es el profeta del que estamos hablando y que toquemos levemente, levemente la profecía que leemos esa semana o el texto de los Nevi'im que leemos en esa semana. Y hoy nos vamos a introducir en el mundo de los profetas desde la perspectiva del judaísmo. Y fijaos, quiero comenzar mencionando a alguien que tal vez conocéis mucho, a su esposa, porque es bastante popular en Latinoamérica, pero tal vez de él habéis escuchado menos. ¿Todo el mundo sabe quién es Nehama Leibovich? Es una académica, es una académica que se hizo muy conocida en Latinoamérica porque tradujeron algunos de sus comentarios, algunos de sus estudios. Ella estaba casada con Yeshayahu Leibovich, el profesor. ¿Nehama? ¿Nehama Leibovich? Sí, Nehama Leibovich estaba casada con Yeshayahu Leibovich. Y yo traigo aquí a Leibovich porque él en una entrevista que le hacen en un momento dado, le preguntan por un concepto que el judaísmo liberal le encanta, que es la ética de los profetas. ¿Ok? En el judaísmo liberal muchas veces se habla sobre la ética de los profetas. Y Leibovich, cuando le preguntan, le dicen, ¿y qué sucede con la ética de los profetas? Y Leibovich le contesta a la periodista o al periodista, no recuerdo, no tengo conocimiento de que exista un concepto como la ética de los profetas. Cuando nuestros sabios, en su época, en la época de quienes lo decidieron, establecen la lectura del Haftará, y aquí no vamos a entrar en teorías cuándo, quién, cómo, vamos a ver solamente un poquito de lo que es la halajá del Haftará. Cuando establecen la lectura de las Haftarot y fijan algunas de las Haftarot que se van a leer durante el año, no lo hacen en función del contenido ético, sino porque tienen un contenido que ellos asocian con la parashá o con la porción de la Torah que estamos leyendo. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que desprendernos de este concepto. Leibovich nos dice, el profesor Leibovich nos dice, no existe la ética de los profetas, él no es el único que lo dice. ¿Ok? Tenemos cantidad de autores que escriben sobre esta cuestión. Y aquí, por ejemplo, os traigo algo que escribió un profesor que trabaja en la Universidad de Bar-Ilan, ¿ok? Escribe en una publicación que se llama Mahanaim y, de nuevo, plantea la cuestión de la ética de los profetas. Dice, y aún no se ha dicho nunca, fijaos, aquí hace un vínculo entre religión, lo que llamaríamos religión, dat, que no es exactamente religión, pero es el concepto que tenemos que usar, y ética, musar, ¿ok? Musar es también ética y también moral, ¿ok? Dice, la ética o la moral y la religión, dice, no proceden de la misma fuente. No se ha dicho hasta ahora. A pesar de que de alguna forma también el sentimiento religioso
que emana de la persona como su tendencia a tener un comportamiento ético, un comportamiento, a portarse bien, lo que llamaríamos, ¿no? Ese portarse bien, dice, en una, o su fuente inicial es la deidad. La deidad desde una perspectiva de la bondad, ¿ok? Que es buena y que hace el bien para las personas y que se revela a través de estos dos caminos, de la religión y de la moral. Y entonces dice, la ética, la moral, por sí mismos, no son un concepto religioso. ¿Ok? Lo que hace es segregar entre moral o ética, moral y ética, perdón, no moral o ética, moral y ética y religión. Ahora, ¿qué es lo que nos dice al final? Dice, hubo una tekufá, una época en el judaísmo, en los siglos XVIII y XIX, en la cual las personas pensaron que para que la religión tenga un estatus superior, si dicen que tal religión o cual religión es toda ética. Y aquí seguro que lo habéis escuchado más de una vez, esta idea del judaísmo como una religión en la que la ética juega un papel muy importante. Bueno, es un resquicio de ese intento en el siglo XIX y los Nevi'im, los profetas, se prestan a ello, porque podemos hacer una interpretación diferente del relato, mucho más cercana a lo que sería la ética. ¿Ok? Dice, pero, de nuevo, estos dos conceptos, religión y ética, están desvinculados. Y el profeta, Perdón, una pregunta. Sí. ¿Qué término utilizaste para decir religión? O sea, hablaste de Musar y otro término en hebreo que no lo alcancé a escuchar. Ok. La palabra que se utiliza en hebreo es dat. Que no existe una... Dat, sí. Dat. Sí, que no es una traducción... Está bien cortado, está bien. Ok. Que no es una traducción literal de la palabra religión. Ok. Bueno, entonces viene Rambam nos dice en Moreno Bujim que no podemos leer las cosas literalmente, pero luego nos habla también en Mishneh Torah. Ahora, nosotros llegamos a Mishneh Torah, ¿ok? Y en Mishneh Torah, Rambam nos especifica quién es un profeta, o nos quiere aproximar a quién es un profeta, cuáles son las cualidades del profeta. Fijaos, dice, es un gran sabio, con conocimiento, una persona con sabiduría, que es capaz de sobreponerse a sus tendencias, no a sus tendencias, perdón, a sus cualidades, ¿ok? Si está por enfadarse, es capaz de contenerse, y que además está su tendencia, el Yetzer, también es capaz de controlarlo, también es capaz de controlar esa tendencia. Ahora, dice a esta persona, que es el profeta, el Ruach HaKodesh se posa sobre él, ¿ok? Y cuando él es consciente de que está recibiendo la profecía o la capacidad de la profecía, se convierte en otro ser, en otra persona. Así nos dice, en otra persona. Y además es consciente de ello. O sea, sé que el profeta no es una persona que no es consciente de lo que le está sucediendo. No se cae de repente al suelo y empieza a hablar en lenguas, sino que el profeta es consciente de que está profetizando y de que ha recibido un regalo, llamémoslo un regalo muy especial, ¿cierto? Ahora, Rambam nos ha descrito, por lo tanto, varias cualidades. Sabiduría, que es una persona con midot tovot y que sabe además controlar sus midot, el kas, etcétera, etcétera, porque Rambam dice que la virtud está en el medio, y que además
no se deja controlar por su yetzer. Nos da más información. Dice, como cualquier otra cosa en este mundo, por ejemplo la sabiduría, que hay unos que son más sabios y otros que son menos sabios, hay diferentes niveles también en la nebuá, en la profecía. Y dice, pero hay que tener en cuenta que ninguno de los profetas, y va a exceptuar después evidentemente a Moshe Rabenu, a Moisés, ninguno de los profetas, o todos los profetas, perdón, reciben la profecía a través no de una visión estando despiertos, sino cuando están, a través de una visión, cuando están soñando en la noche o cuando caen dormidos, además, durante el día. ¿Ok? Ahora, otra idea. Otra idea. Todo lo que se le dice al profeta, nos dice Rambam, se le dice al Derech Masal. ¿Ok? Masal, que es como una especie de un proverbio o una fábula, etcétera, etcétera, una comparación. Dice, y en el mismo momento que él recibe esta figura alegórica, también le es dado el pitarón, le es dado la resolución, el significado, para que no haya aquí problemas de interpretación, ¿ok? Y dice, hay solamente en 2 ocasiones, y vamos además, al menos una de ellas la veremos en el transcurso del curso, un ejemplo, dice, solamente en 2 ocasiones esta información que se les ha dado, esta alegoría, este mashal, queda no resuelta. Una vez en el caso de Yehezkel y otra vez en el caso de Zeharia, en 2 de las nebuot de estos profetas. ¿Ok? Seguimos. ¿Cuándo no va a poder profetizar? Y nos dicen, no va a venir a él la profecía cuando esté triste o cuando no esté predispuesto, sino dentro de una situación de alegría, cuando está contento. Y por eso, Benei HaNeviim, que luego vamos a ver quiénes son Benei HaNeviim, pero vamos a decir los profetas, ¿ok? Hay algunos que tocaban el Nebel, el Tov, Jalil, el Kinor, cuando pedían o cuando querían que viniese a ellos la Nebuá. Tocaban algunos instrumentos, ¿ok? Para alegrar, aquí tenemos esa idea de la música como un elemento que alegra el corazón de la persona, y no solamente el vino, ¿ok? Dice, esos que solicitan que venga a ellos la profecía son los que se llaman Benei HaNeviim, que hablábamos de ellos antes. Y para generar esto, algunos tocaban instrumentos musicales. Dice, y incluso, o a pesar de que ellos solicitaban, ¿ok? Y se preparaban para recibir la profecía, puede ser que la recibieran o no. O sea, aquí tenemos varias cosas. El profeta tiene que estar preparado, pero además tiene que haber Retzon Elión, la voluntad de Dios o del Altísimo, para que venga a él la profecía, o para que le transmita información, evidentemente. Bueno, y nos dice, aquí viene la diferenciación que hace entre Moshe y el resto de los profetas, y los diferencia en 2 cosas, fijaos. Por una, dice, todos los profetas de Israel recibieron la profecía mientras estaban en una visión, ¿ok? O en un sueño. Pero no, Moshe estaba, a diferencia, frente al creador del mundo. Ahora entraremos y discutiremos cómo lo veía, cómo no lo veía, si lo veía completamente. Bueno, ¿qué es lo que veía? Eso ya es una discusión que va mucho más allá, pero él sí
tuvo un contacto directo, y ellos no. Ellos a través de un mensajero, al Yedei Malach, ¿ok? ¿Y de dónde lo saca él? Dice, Vediber Adonai Moshe Panim el Panim. Dios habló con Moshe cara a cara, ¿ok? Ahora, a Moshe no se lo da, no le da la profecía a través de alegorías, sino que se la da directamente. Con Moshe no hay alegorías. Aquí podéis comprender también otra cosa más. ¿La interpretación judaica de la Torá es alegórica? Si os pregunto, ¿diríais que es una interpretación alegórica? ¿El judaísmo interpreta la Torá como una alegoría? Depende, pero yo diría que sí. Realmente, evidentemente se puede llegar a la interpretación alegórica. En una drashá, por ejemplo, ¿ok? Pero cuando estamos estableciendo alajá, no hay alegoría que valga. No, tiene leyes. Ujú. No hay alegoría que valga, ¿ok? De acuerdo. Por eso, fijaos, es muy importante. A Moshe se le da toda la profecía que se le otorga sin que haya ningún tipo de juego de palabras, ninguna figura, ninguna imagen. Y vais a ver una diferencia muy clara entre el texto de la Torá y el texto de los profetas. Los profetas a veces hablan, y parece que te están describiendo un mundo que no tiene que ver con el mundo real, ¿cierto? Y sin embargo, están queriendo transmitir una idea. Y Moshe no. Moshe viene y nos dice las cosas claras, muy claras o relativamente claras. No en todas partes podremos ver las cosas claramente. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Sí. Perdón, creo que estoy yendo hacia atrás. Sí. Bueno, fijaos, otra idea más. El Naví, el profeta, puede recibir una nebuá para él mismo, que le afecta a él, para que, dice aquí, fijaos, qué lindo, para agrandar su corazón. Ahora, agrandar su corazón, ¿qué es lo que hay en el corazón? Ahora me diréis sangre, venas, arterias. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué es lo que se encuentra en el corazón humano? Los sentimientos. Ok, desde el siglo XIX pensamos que los sentimientos. Se le da al corazón la capacidad, se piensa que en el corazón se encuentran los sentimientos. Pero fijaos, esto es una idea relativamente moderna, ¿ok? Tiene que ver con el romanticismo, porque es poco romántico decir que los sentimientos están en los riñones. Pero en realidad, en el judaísmo, los sentimientos están en los riñones y en el corazón lo que tenemos es el pensamiento de la persona. En la cabeza está la razón, pero en el corazón están los pensamientos. Bejol levavja quiere decir ten presente tu amor a Dios, o ten presentes mis mitzvot, etcétera, etcétera, en tu pensamiento en todo momento. Ahora, daos cuenta también que los pensamientos están resguardados en un lugar que se encuentra no exactamente a medio camino, pero de alguna forma a medio camino entre la razón, que está en la cabeza, Segel, y los riñones, en donde se encuentran los sentimientos. Y esto quiere decir, y viene a enseñarnos también, que nuestros pensamientos están profundamente influenciados, por un lado por un intento de ser racionales y objetivos, pero por otro lado también por nuestros sentimientos. Y esto lo tenemos que tener siempre en cuenta. Bueno, y todo esto venía a leargiv libo, abrir la capacidad de pensamiento, desarrollar la capacidad de pensamiento del profeta. Entonces, hay profecías que vienen para eso, para ayudar al profeta a crecer, ¿ok? De alguna forma, o darle más conocimiento. Y algunas son profecías
que son para el pueblo, o para otros pueblos que conviven contigo, o para los, a veces, depende de en qué profeta, pero Amei Haaretz a veces hace referencia a quienes son los propietarios de la tierra, o a la gente de una ciudad concreta, por ejemplo, la Nebuá, Ninive, tenemos un montón. En los 12 profetas tenemos cantidad de profecía para Ninive. O para un reino, para Asur, para Babel, para el reino de Israel, para el de Yehudá. Fijaos qué otra cosa nos dice Rambam. Chicas, chicos, tenéis que escuchar mitzvah lishmoa mimeno. Estamos obligados a escuchar al profeta. ¿Sedeo? Sheneemar, Daf Tishmeru. Lo vais a escuchar, pues está escrito, lo vais a escuchar. Bueno, solamente quería tocar muy levemente el perfil del profeta. Vamos a hacer un perfil del profeta a grandes rasgos rápidamente. En primer lugar, una persona con jochma, con sabiduría, ¿ok? Con mucha sabiduría. Segundo lugar, una persona que es capaz de controlar sus capacidades. Sabe que puede enfadarse, sabe estar contento y sabe controlar eso, sabe trabajar con ello. Una persona que además tiene impulsos, pero que sabe controlarlos. Hoy está muy de moda hablar sobre el Yetzer Hara, sobre el impulso hacia el mal. Bueno, también está el Yetzer Hatov. El profeta sabe controlar sus impulsos. Dijimos que la profecía llega a él en un momento de alegría, y ahora fijaos, y salgo un poco de lo que es el curso, pero seguimos en el curso. ¿Cómo definiríamos la alegría en el judaísmo? ¿Qué es lo que define la alegría en el judaísmo? ¿Qué la caracteriza? Se me ocurre la música y el cántico, ¿puede ser? Ok. Shlomit, voy a tirar una pregunta en general, pero es una aportación muy interesante que va en el sentido de lo que yo quiero hablar, o la idea que quiero transmitir. ¿Por qué la música y el canto, Shlomit? Igual lo dije yo, Laura. Uy, perdón. Laura, ¿dónde está Laura? A ver, que vea Laura. Ah, Laura. Ok, ahora sí, ahora te veo. Perdona. Se había puesto en verde Shlomit y creí que había sido Shlomit la que... Laura. Qué raro. Laura, ¿por qué es lo que genera la música en la persona para decir... Y la música, en general, no solo en el judaísmo, está muy relacionada a la expresión de los sentimientos. Y se me ocurre también que dentro de la tradición, en momentos de duelo o muy tristes, una de las cosas que está prohibida es, por ejemplo, escuchar música o hacer música aparte de tefilá. Entonces, por ahí lo relaciono con que, no sé, cantamos Yeheyanu cuando estamos felices. Por ejemplo, se canta. Podríamos recitarlo solamente, pero lo cantamos. Pero fíjate que están los dos componentes. Está el texto y está la melodía. ¿Ok? ¿Y por qué insisto en la... Tal vez, ¿Perdón? Iris, Iris, sí, Iris. Porque tal vez el sonido está relacionado con el ruach, con el aire y con la neshama. Voy a cerrar la idea, ahora vais a ver por qué hago, pero también es una buena aportación. Fijaos, en el judaísmo la alegría no es un sentimiento o no es una percepción, no sé si una percepción, un sentimiento, vamos a decir, ¿ok? O no es un estado, mejor dicho, no es un estado vacío, no es un estado gratuito, ¿ok? Sino que se trata de un estado resultado del ejercicio intelectual. La alegría es el resultado de un ejercicio intelectual, del estudio, del saborear la palabra. Sheheyanu, vekiemanu, vehianu las manas de.
Cada palabra tiene un significado, tiene una interpretación, se asocia a una serie de cosas. No es una coincidencia que agradecemos porque porque nos ha hecho vivir hasta este momento, porque nos ha sostenido, porque hemos llegado hasta este día. Todo lleva asociado una serie de pensamientos y ideas. En el judaísmo, la alegría es el resultado del ejercicio intelectual. Por lo tanto, el profeta es también, de alguna forma, lo que hoy llamaríamos un intelectual. Hablábamos sobre que tiene jojma, sobre que tiene alegría. Esa sabiduría y la alegría van juntas. Es más, pensemos cada una y cada uno en nuestros padres y sobre todo en nuestras abuelas y en nuestros abuelos. Y recordemos alguna figura, o algún tío abuelo, o una tía abuela, etc. Pensemos en alguna figura de nuestra familia, de una persona que era feliz, o de un momento de felicidad de esa persona. Y tratemos de ser conscientes de si esa persona la consideraríamos sabia o no. Y no estoy hablando aquí de ejercicio intelectual académico en una universidad, sino que estoy hablando de sabiduría de corazón, o sea, de pensamiento. O sea, sé de esa persona que te da un consejo y sabes que es un buen consejo. Ese es el profeta, ¿ok? Varios tipos de profetas. Nosotros no vamos a estudiar a Moshe lo vais a estudiar en otros cursos, en este curso vamos a estudiar otro tipo de profetas. Los libros de los profetas en el Tanaj se dividen o se agrupan en dos grandes conjuntos. Nevi'im Rishonim, o primeros profetas, que son Yoshua, los jueces, Shoftim, Shmuel, Samuel, y el libro de los reyes, Sefer Melachim. Ahora, estos libros contienen principalmente información historiográfica. Son historiografías. Y podríamos preguntarnos qué hay de profecía en esto. Bueno, podemos preguntárnoslo. Es la Uvda. Tenemos los segundos profetas. Los segundos profetas o profetas Nevi'im Achronim, los profetas últimos, que en este caso sus libros están compuestos principalmente por recopilaciones de profecías. Se les llama también Nevi'ei HaSefer, profetas del libro, porque tienen un libro dedicado a cada uno de ellos en el que están recopiladas sus profecías. ¿Ok? Y aquí tenemos también una división, de alguna forma. Tenemos el libro de Yeshayahu, de Yeshaya, Yirmeyahu, Jeremías. Tenemos el libro de Yehezkel. Y tenemos los 12 profetas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con los 12 profetas? Son libros más cortitos, ¿ok? Y son todos estos que tenéis aquí. Osea, Joel, Amós, Obadiah, Yoná, Mijá, Nahum, Habacuc, Tzfaniah, Hagai, Zechariah, Malachi. Y vienen todos juntos en un covets, en una especie de archivo. ¿Ok? Bueno, nuestros sabios en su momento se preguntaron, ¿quién escribió cada uno de estos libros? ¿Quién? ¿Quién lo escribió? Porque encontraron que había discrepancias entre lo que ellos leían, entre lo que ellos veían, o lo que parecía que tenía que ser. Y vienen y establecen en el Talmud en Masejet Baba Batra, establecen la siguiente correlación. Dicen, el libro de Yoshua lo escribe el propio Yoshua ben Nun, el heredero, por alguna forma, espiritual de Moshe. ¿Ok?
Softim, los jueces, lo recopila Shmuel. El libro de Shmuel lo recopila, lo escribe Shmuel por sí mismo. El libro de los reyes, Yirmiyahu, Jeremías. El libro de Isaías no lo escribe Isaías, sino un rey muy importante del que vamos a hablar después, que se llama Hizkiyahu, y la gente que estaba con él, su Sia, ¿ok? El libro de Yirmiyahu lo escribe Yirmiyahu. El libro de Yehezkel lo recopila la gente de la Gran Asamblea, Knesset Hagedolá, y también los otros 12 libros del resto de los profetas, también los recopila la gente de la Knesset Hagedolá. Fijaos, aquí hay algo muy interesante. Yo no os voy a mentir, yo no soy un gran seguidor de lo que es la crítica bíblica, ¿ok? La verdad es interesante desde una perspectiva histórica, es un análisis muy interesante. A mí en mi día a día me aporta menos, si he de ser sincero. Pero para quienes están muy encontrados con la crítica bíblica, encontrarse con este pasaje en el Talmud tiene que ser muy interesante. Porque los sabios ya se plantean quién escribió qué, quién recopiló, por qué el lenguaje que utilizan en tal libro o en tal libro no parece ser el que debería haber sido utilizado en esa época y en ese lugar. Pero lo que sí quiero que tengamos muy claro es que desde la perspectiva judaica, hoy la profecía no se encuentra en ningún, no es dada, ¿ok? Esto se cierra en Masejet Sotá, se explica claramente que desde que fallecieron Haggai, Zechariah y Malachi, que son los 3 últimos profetas, y veremos que Malachi posiblemente es Ezra, o así nos dicen algunas fuentes tradicionales, desde que ellos desaparecieron, desapareció la profecía. ¿Cuándo fue esto? ¿Alguien se acuerda de qué época son Haggai, Zechariah y Malachi? Haggai, Zechariah y Malachi son 3 profetas que aparecen en la época cuando se retorna a Israel, en la época de la reconstrucción, de la construcción del segundo templo. Son un poco los promotores, ¿ok? Sobre todo Haggai y Zechariah, lo vamos a ver cuando lleguemos a ellos. Desde el momento en el que ellos desaparecen, fallecen, desaparece del mundo judío al menos, o desde la perspectiva judía, la profecía. ¿Ok? Pero queda otro elemento muy interesante que no es para nuestro curso y que se llama Bat Kol. No es profecía, no es la profecía, sino otro tipo de transmisión. Bueno, continuamos. Vamos a ver después que hubo un gran número de profetas que profetizaron para el pueblo de Israel. Un número inmenso. Pero no tenemos tantos libros. ¿Ok? Ni siquiera tenemos registro de sus nombres. Y sin embargo, podríamos preguntarnos ¿qué sucedió? ¿Fueron escritos libros y se perdieron? Puede haber sucedido. Teóricamente podría haber llegado a suceder. O, ¿qué es lo que sucede aquí? Y nos dice, muchos profetas tuvo Israel en Masejet Megilá, en el Tratado de Megilá. Dice, aproximadamente el doble de los que salieron de Egipto. El doble de los que salieron de Egipto. ¿Cuánto es eso? ¿Alguien se acuerda cuánto? ¿Cómo? 1.200.000. Salieron 600.000 y por lo tanto 1.200.000. Dice, fijaos qué número, 1.200.000 profetas. Dice, y sin embargo, la profecía
que era necesaria para las generaciones, fue escrita. Y la que no, no fue escrita, fue dicha en su momento y no fue escrita. O sea, sí, fijaos, aquí nos dan una clave muy interesante. Nos dicen, de las profecías que han llegado a vuestros días escritas, tenéis algo que aprender. De nuevo, gente, el ejercicio intelectual como la base no solamente del aprendizaje en el judaísmo, no solo de la alegría, no solo de la continuación, sino de la experiencia judía. La experiencia judía se basa y se fundamenta en el conocimiento, en el estudio, en el texto que ha sido transmitido de una generación a otra. Así lo vais a hacer, lo vais a transmitir también vosotras y vosotros como morim, ¿ok? Y también en cualquier otra posición que estéis. Bueno, vamos allá. Ahora hemos dicho 1.200.000, ¿ok? Y fijaos qué paritarios eran, o qué paritaria fue la profecía que se nos dice. Rabbi Barjá dice, en nombre de Rabbi Jolbó, Ayú tuvieron, igual que tuvieron Israel 600.000 profetas, tuvieron también 600.000 profetisas. Nos hace una división clara, hubo 600.000 y 600.000, que en total nos sale ese número que decíamos antes, 1.200.000. ¿Ok? Aquí os traigo una lista de, digamos, los profetas que de alguna forma hay algún tipo de constancia de ellos en la Torá, o en los Nevi'im, o en cualquier otro texto, pero que además faltan muchos, ¿ok? Y se ha conservado a lo mejor una parte de su profecía, o han sido considerados profetas. Esta es la lista de los varones, y esta es la lista de las mujeres. No es porque sean menos importantes, no es porque, sin embargo, bueno, parece ser que hay una diferencia también en esto. Cada uno lo va a analizar de una forma y desde una perspectiva distinta. No vamos a entrar porque creo que es innecesario, ¿no? Pero fijaos, tenemos aquí una serie de personas, tanto hombres como mujeres, que son profetas. Por lo tanto, no debemos descartar a nadie, Y fijaos, si hay algo importante en el judaísmo, o un valor fundamental del judaísmo, es precisamente la democratización, por llamarlo de alguna forma, la democratización de la enseñanza. La democratización y universalización de la enseñanza. Y viene de antiguo. Tenemos pruebas de ello, también arqueológicas, pero... Y por lo tanto, mujeres y hombres tienen que tener acceso a la enseñanza, tienen que tener acceso al mismo tipo de enseñanza. Bueno, ya hemos hablado un poco sobre quiénes son los profetas, qué los caracteriza, y ahora quiero que demos un salto adelante, hacia las Haftarot. ¿De dónde viene la palabra Haftarah? Rita era nuestra experta en hebreo por lo que vi hoy. Rita, ¿con qué está vinculado el término Haftarah? ¿Con qué palabras en hebreo? Estaba pensando patar, pitarón. No, pitarón es con taf. Es con taf, sí. Pero Turim, ¿te suena? Turim. Sí. Leitpater. Leitpater. Leitpater.
Fijaos, pitú es despido, cuando te echan del trabajo. Pitú. Leitpater es marcharse, es separarse, es irse. La haftará tiene en su nombre esa connotación de estábamos disfrutando del estudio, de la lectura de la Torá, y ahora nos tenemos que desprender, tenemos que despedirnos de la lectura de la Torá. ¿Y cómo lo hacemos? Con dos cosas. Con el maftir, que es esa pequeña porción, se repite, de la última aliyá, o puede ser un maftir especial, por ejemplo, en mi tradición, se saca un libro, un Sefer Torah adicional para leer unos versículos cuando hay un hatán que se va a casar, cuando hay un novio, una pareja que se van a casar, y por lo tanto el maftir es especial, la haftará es la haftará de cada sábado, pero también en ciertos sabatot, cuando es Rosh Hodesh, cuando es Hanukkah, etcétera, etcétera, hay un maftir especial. Y nuestro asunto es la haftará, que ese es otro texto que proviene de los Nevi'im. La haftará procede de los Nevi'im y se lee en Shabbat por la mañana, cuando leemos en Shabbat por la mañana, no en Minjá, en Shabbat por la mañana. Se lee en las festividades, Midoraita. Se lee también en los ayunos, en ciertos ayunos, ¿ok? Y ahora vamos a seguir adelante. Nos dice el Shulchan Aruch, se acostumbra, fijaos, se acostumbra, costumbre, noagim, se acostumbra a leer 7, a que suben 7 a la Torah, a que hay 7 aliot, y terminar con ellos la parashá, completar con ellos la parashá. Dividimos la parashá en 7, 7 suben. Y entonces dice Kadish, Hatzi Kadish, y vuelve y lee con el maftir lo que leyó el séptimo. Aquí nos dice el Shulchan Aruch, tenemos el maftir. Y dice también el Shulchan Aruch, ¿qué sucede con respecto a la haftará? Dice, cerramos la lectura, maftirim, cerramos la lectura, nos despedimos con un profeta que sea coherente con el asunto de la parashá. ¿Ok? Y dice, y leemos al menos 20 psukim, a no ser que, etcétera, etcétera. Bueno, vais a ver que muchas veces leemos solamente 10 psukim en la haftará. Y que hay un montón de costumbres distintas. Ahora, fijaos, el Shulchan Aruch deja abierta aquí una puerta. Nos dice, se lee lo que tenga que ver con la haftará, con la parashá, perdón. Y en el Talmud, aquí veis una Gemara no se ve completa. En el Talmud se establecieron algunas de las haftarot, pero hubo muchas otras que se dejaron libres. Y cada costumbre, cada tradición asumió una haftará a veces diferente. Vais a ver mucha diversidad en las haftarot, muchísima diversidad. ¿Ok? Los judíos ashkenazim leen una cosa, los judíos faradim leen otra, los teimanim leen otra, los de Edot HaMizrach leen otra, en ciertas parashot. Isaías,
su libro contiene dos tipos de profecías. Hay un primer grupo de profecías que son bastante tristes y deprimentes. No hace mucho terminé de darle un repaso y la verdad, hasta que uno llega al capítulo 40, le cuesta tragar lo que está leyendo. ¿Ok? Habla de todo lo malo que va a suceder. Y esto y lo otro, y fíjate. Y a partir de la profecía número 40, que es la que vamos a estudiar, uno siente un alivio enorme. Porque viene lo que se llaman profecías de Nehemá, de consuelo. Isaías es un profeta que te golpea y te trae el mal agüero, pero también que viene a consolar. Ahora fijaos, Isaías es también central en el desarrollo de las religiones que surgen del judaísmo. ¿Ok? Tiene también un papel muy importante. Porque hay algunos que ven en su profecía, o se ven en su profecía, profecías para el, no sé, no quiero entrar ahí, ok. Bueno, pero es un profeta importante, ok. A la hora de leer Isaías, de leer Isayahu, hay que tener mucho cuidado, porque vamos a encontrar todo tipo de traducciones tendenciosas, que pretenden mostrarnos que esto va a ser así, y a Harita y a Mim, y no sé qué. Tratemos de encontrar una traducción. Habíais comentado antes Torah Temet, no conozco la traducción, esa traducción exactamente, pero si tenéis una traducción del Tanaj que sea una traducción del Tanaj, que sea judía, es la más adecuada para el curso que estamos comenzando. ¿Ok? Bueno, Isaías, vamos allá. ¿Quién es nuestro amigo Isaías? Su libro abre así, Hazón y Isayahu, o sea, la visión de Isayahu, el hijo de Amoz, que fue profeta para Yehudá y Jerusalén en los tiempos de ¿quién? De Uziyahu, Yotam, Ahaz y Hizkiyahu, que fueron reyes de Yehudá. Nuestro amigo Isaías profetiza en la Malmalajá, en el reino de Judá, de Yehudá. ¿Ok? Ahora, fijaos cuánta información consiguieron extraer nuestros sabios de ese primer versículo del libro de Isaías. Dicen, en Masejet Megilá, aprendemos que en todo lugar donde encontremos el nombre del profeta y el nombre de su padre relacionados con la nebuá, con la profecía, sabemos que el papá del profeta era también profeta. Por lo tanto, Amoz es un profeta también. ¿Por qué? No hay nada sobre él escrito en ningún sitio. Pero ¿por qué sacan esa conclusión, Rab? Porque es un tema lingüístico también, fíjate. Yeshayahu ben Amoz, Hazón Yeshayahu ben Amoz es el Hazal Yehuda. שגם הוא חזה. Ajá. גם אמוץ חזה. No lo sabemos. Asher Hazá. Ben Amoz Asher Hazá. Ellos, yo creo que eso es por el juego de palabras y es una tradición oral. ¿Ok? Forma parte de la tradición oral. Que todo lugar en el que se especifica es el estilo también de la escritura de los libros de los profetas. ¿Entiendes? Ellos lo que hacen Hazal es un análisis estilístico, por llamarlo de alguna manera. ¿Ok? No sé si se entiende lo que quiero decir.
Igual que sabemos que cuando se escribían los sonetos de, no sé, Góngora escribe un soneto, tiene una estructura X, Y y Z, vienen los sabios y dicen, en cualquier libro de los profetas, cuando venga el nombre del profeta y el nombre de su papá, y esté relacionado con la nebuá, con la profecía, ya está. Es un nabí que es hijo de un nabí. ¿Ok? Ahora, no solamente nos dicen esto, sino que también hay una tradición oral, hay una transmisión de la tradición, recogida también en Masejet Megillah, en el Talmud, que dice que Amotz y Amatzia eran hermanos, y por lo tanto, si son hermanos, son hijos del rey Jehoash. Así que Isaías es hijo de un profeta que además es hijo de un rey. O sea, sé que nos dice esto. Isaías pertenece a la élite del pueblo. Fijaos cuánto podemos aprender de un pequeño detalle. Y ahora ya cuando leemos la profecía de Isaías, si Isaías se preocupa por los pobres, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos enseña? ¿Qué pensáis que nos quiere enseñar? Que sale de su casta, como hizo Moshe en su momento. Yo creo que todavía va más allá. Y también tiene que ver con Mosé. Que no hay diferencias de clases. Somos todos iguales. Podría ser, pero él tuvo una vida, podemos intuir que tuvo una vida más o menos con Buena. algunos privilegios, ¿no? Y se rebeló contra eso, si le interesan los pobres, porque si él vivía en un ambiente, digamos... Él podría no estar expuesto a eso, y como dice Rita, posiblemente lo que ha hecho ha sido salir de su sitio, de su lugar de confort, ¿no? O también Iris. Tal vez el grito llega tan alto, la desigualdad es tan grande, el abuso es tan enorme, que incluso el que está sentado en la silla, bien arriba, se da cuenta. Y yo creo que es algo que tenemos que ver en los profetas, porque vamos a encontrar algunos profetas que proceden del pueblo. Y vamos a encontrar otros profetas que no. Siempre, cuando leamos un profeta, es interesante que tengamos en cuenta dónde está sentado. ¿Dónde está sentado? ¿Ok? Continuamos. Moré, en algún Sí. momento estudiamos en algún curso también algo de Nevi'im, algún Naví en particular con algún otro Rab, y me acuerdo haber leído que en general, en una lectura muy general de los profetas, pertenecían a familias de buena posición, lo que les permitía, por ejemplo, dedicarse a esto, por ejemplo. Muchos de ellos sí, la mayoría son de verdad, o la mayor, perdón, hemos visto hace un momento, ¿verdad?, que 1.200.000 profetas. No todos tenemos libros, por lo tanto, muchos de los profetas que se conserva o que su Nebuatam le Dogot, ¿okay?, que su profecía es relevante para todas las generaciones o que tenemos que aprender de ella, son profetas que proceden de una clase más acomodada. Pero, tenemos también algunos, los vamos a ir viendo, no quiero abriros todo el libro así de repente, pero creo que es importante que tengamos en cuenta ese detalle. Y es muy bueno que hagas también esta puntualización, Corina, porque igual que tenemos que tener en cuenta que muchos de ellos, en su mayoría, lo que se conserva es de gente de clases más altas, también la mayor parte de los testimonios de la profecía que se conservan son de varones. Esto nos habla sobre una sociedad, sobre una cultura, sobre una estructura. Es una puntualización importante, sin duda, ¿ok? Bueno, Yeshayahu estaba casado, tenía una compañera de vida, ¿ok? Ahora, esta compañera de vida aparece mencionada en su libro en 2 ocasiones. En 2 ocasiones. Y fijaos, en las 2 ocasiones es todavía en las profecías de cuando nos está dando con el palo. ¿Ok?
En primer lugar, no sabemos cuál es el nombre de la esposa de Yeshayahu. No nos ha revelado el nombre. ¿Ok? Pero obtenemos dos datos muy importantes, que para mí, al menos, tienen una gran relevancia. En primer lugar, encontramos que en un pasuk se la llama a Alma, o sea, la Nehará, la joven. Y en el otro, se la denomina la profetisa. Ahora, mi teaná, mi posición, es que tenemos que agarrar estos dos psukim y decir, ¿qué aprendemos? ¿Por qué el profeta la llama así de estas dos formas? Y fijaos, aparte, algunas de vosotras y vosotros tendréis pareja, otros no. Conoceréis rabinos que tienen pareja o rabinos que no tienen pareja. La pareja de cualquier persona que tiene una posición pública, como es Isaías, en este caso como profeta, o de un rabino, o de una profesora, de un maestro, es estas dos funciones. Por una parte son un ente en sí mismos, son esa joven, esa persona, ese individuo. Por otra parte, son la compañera del rabino, son la compañera de la maestra o del maestro, de la morá del moré, o son la compañera del profeta. Y ella juega un papel principal en la profecía. Quería mencionarlo porque de verdad es interesante que es mencionada en estas dos ocasiones y que ninguna de las dos se le da el nombre. Otro pequeño dato. ¿Ok? Recordamos que hubo dos templos, ¿cierto? Hubo un intento de hacer un tercero. Esto lo vais a estudiar según la historia en algún momento. Pero los que a nosotros nos importan desde la perspectiva mítica, desde la perspectiva de la que estamos hablando, son el primero y el segundo. ¿Alguien se acuerda cuáles fueron los motivos por los que fue destruido el primer templo? Sinat Hinam, no, el segundo fue ese, perdón. Segundo, el primero. El pecado de los meraglim, yo diría. El primer templo es destruido por tres motivos principales. En primer lugar, debido a la Avodat Zará, a que eran idólatras, había idolatría. En segundo lugar, debido a que había Gilui Agayot, relaciones íntimas no adecuadas, de padres con hijos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Lo que llamaríamos incesto. Ahí están todas las relaciones prohibidas. Parece ser que había algunas de ellas que eran practicadas durante la época del primer templo. More, ¿cómo se dice en hebreo? ¿Cómo? ¿Cómo lo dijiste en hebreo? Gilui Arayot, lo vais a ver después, no os preocupéis, lo vamos a ver en otra diapositiva más tarde. Y el tercer motivo, Sfihut Damim, el derramamiento de sangre. ¿Ok? Ahora... Perdón, esto me hace acordar, pregunto, no sé si tiene que ver con el tema, pero son las tres cosas que no se puede hacer bajo ones. Sí. Son las tres únicas cosas que si te obligan a hacerlas, tienes que dejarte matar. Exacto. Y no hacerlas. Bueno, fijaos. En el Talmud Babli, en Yevamot, nos traen una tradición, ¿ok? De que Ben Azai dice que encontró lo que se llama Megilat Yuhasim. Megilat Yuhasim es un libro en el que tenemos una genealogía, ¿ok? Y dice, y encontré allí que estaba escrito que pasó esto y que pasó lo otro, y dice, y estaba escrito allí también que el rey Menashe
asesinó a Yeshayahu, a Yeshaya, ¿ok? Por eso siempre me confundo entre Yoshua y Yeshaya, porque siempre tengo esa confusión, siempre no sé por qué, es una cosa que asocio esos dos nombres terriblemente. Pero se nos dice Menashe, que además es considerado desde la perspectiva de nuestra perspectiva del judaísmo tradicional, es considerado un malvado, es considerado un rey nefasto. Y fijaos, el otro día escuchaba un investigador israelí que hablaba sobre la época del primer templo y que decía la época de Menashe fue una de las mejores épocas. Fue un gran rey, decía. Fijaos qué diferente son las cosas cuando uno u otro cuenta el relato, ¿verdad? Bueno, posiblemente porque él se fija en una serie de cosas y nosotros en otras. Ahora llegamos a el tema. ¿Alguien escuchó alguna vez el concepto Tlata de Puranuta, Beshivat de Nehematá? Bien. Sí, lo vimos el cuatrimestre pasado. Muy bien. ¿En relación a qué lo visteis? En relación a Tisha B'Av. B'Av y de Ben Hametzarim hasta después, hasta llegar a, desde después de Tisha B'Av hasta llegar a Rosh Hashanah. Perfecto. Fijaos, Tlata de Puranuta, 3 semanas no son suficientes para entrar en la peor depresión. Es el día más triste del año, Tisha B'Av. 3 semanas para la caída es suficiente. Para salir de ellas necesitamos 7. Necesitamos 7. Y es una recuperación lenta. Ahora, a mí me encanta, y me parece que es una posición muy sabia, Tisha B'Av, la existencia de Tisha B'Av en sí mismo, ¿ok? Y os voy a decir por qué. Es Geoní, es una idea genial, fantástica. Un pueblo con una historia tan larga como la nuestra tiene muchas cosas que recordar. Buenas y terribles. Los sabios dicen, gente, aquí se acabó lo de estar triste todos los días del año. Podéis tener tantos Purim Katán como queráis, ¿ok? Tantas celebraciones de Purim como queráis. No sé si habéis estudiado el concepto de Purim Katán, no el Purim Katán cuando hay un Adar Aleph, sino Purim Katán como un Purim familiar. ¿Cómo? ¿Perdón? Hola. Sí. Sorry, escucho. Purim Katán se da también cuando, por ejemplo, a una familia o a un grupo le sucede algo, un milagro, también lo celebran. Y fijaros, hay documentados aproximadamente unos 450 Purim Katán a lo largo del año. Cada día del año hay un grupo judío que celebra el Purim Katán. Por ejemplo, mi familia o un grupo de familias celebramos Purim Katán Vav Ben-Nisan, el día 6 del mes de Nisan. Y tenemos una Megilá y se celebra Purim Mamash, ¿ok? Dicen los sabios, Purim Katán, tened tantos como queráis, pero días tristes, de absoluta tristeza, tenéis uno al año, Tisha B'Av. Ese día llorad, haced lo que queráis, tiraos al suelo, lo que sea. Pero ahí se acaba. Es muy sabio, ¿ok? Porque el judaísmo es una religión, dat, no religión, dat, una cultura, una religión, no sé, es que no sé ni cómo llamarlo en castellano, de alegría. Tradición puede ser la palabra que quieras usar. Tradición sería masoret, es que el problema es que la palabra dat no tiene traducción literal. Bueno, entonces, Shabbat Nahamu, que fue la semana pasada, el sábado pasado, es el primero de esos Shabbatot, el primero de esos 7 Shabbatot, en los que casi todas las tradiciones judías, casi todas, no todas, leen la profecía de Yeshayahu. Profecías de Yeshayahu que tienen que ver con el consuelo. ¿Ok?
Y como la primera que leemos es precisamente el Perek 40, el capítulo 40, que comienza con las palabras Nahamú, Nahamú a mí, consolad, consolad a mi pueblo, dice, se llama así, Shabbat Nahamú. Leímos Parashat Vaet Hanan y leemos Haftarat Nahamú.